Dios los bendiga. Esta es Nelly Bonilla junto a... Carlos Bonilla. Somos el Ministerio Gracia Divina y estamos contentos de nuevamente reunirnos con ustedes a través de estos audios dedicados al tema Somos árboles en Dios. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema de crecimiento. Y para eso vamos a comenzar con una canción invocando la presencia del Señor, diciéndole que como Él nos eligió a nosotros, como Él nos plantó, nosotros queremos decirle, hoy yo te elijo a ti también y quiero crecer en ti. Me elegiste primero, me amaste a mí, con amor verdadero, te fijaste en mí, desde el vientre de mi madre me llamaste, desde que no te pensaba, me pensaste, sin que te hablara, tú me hablaste, Jesús. Y ahora te elijo a ti, Rey exaltado, mi alma alzo a ti, te coronamos. Y ahora te elijo a ti, Rey soberano, mi alma uno a ti, te adoramos, te adoramos. Jesús, durante este día te decimos, te adoramos, anhelamos tu presencia en nuestra vida. Queremos como árboles ser frondosos y crecer en tu nombre, Jesús. Así que durante este día te pedimos que tu unción, que tu presencia, que tu gracia se derrame sobre nosotros para poder acoger tu palabra, Señor, para poder acoger, Señor, con humildad lo que tú hoy nos quieres decir, para que podamos crecer en abundancia. Te elegimos, soberano Dios, y queremos adorarte, alabarte por siempre. Estamos preparados para escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo, para poder escucharte. En estos temas que hemos llevado, hermanos, en donde hablamos del crecimiento espiritual y cómo ese crecimiento es parte esencial para que ese árbol que Dios ha planteado en nuestras vidas se dé. Hablábamos en el tema anterior y si no lo has escuchado te invitamos a que entre ahí mismo donde están las predicaciones y lo escuches. Ese crecimiento espiritual necesita de la oración, necesita de la congregación, necesita de la lectura de la palabra, necesita de la relación con el Espíritu Santo. Pero este tema del crecimiento espiritual no tan solo se retoma en aquellas cosas que necesitamos para poder hacerlo, sino en aquellas actitudes o manifestaciones que deben de ser visibles para darnos cuenta que en nuestra vida hay un crecimiento espiritual. La palabra de Dios está tomada en el día de hoy del libro de Corintios, capítulo 13, y dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este trozo de las cartas de Pablo nos da a entender que Pablo estaba hablando de que hubo un cambio de actitud, de mentalidad, de expresión, de acción, cuando él dejó y era de una forma y vino a ser de otra. La palabra de Dios dice que el hombre tiene que morir y nacer de nuevo para estar en Dios. Sin embargo, Pablo comparaba su vida de cuando tenía una mentalidad de niño a cuando Dios ha puesto esa mentalidad espiritual, esa mentalidad de un hombre que le sirve al Señor. Más adelante en el libro de Hebreos, capítulo 5, del 12 al 14, nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto
tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, por lo que ese uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo le está hablando a los hebreos, o mejor dicho, un discípulo de Pablo que fue el que escribió esta carta, y les dice que hay un alimento sólido para aquel que está en la madurez espiritual, pero hay el alimento de la leche es para aquel que es un niño espiritualmente. Y cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos va formando y nos va capacitando. Y van transcurriendo las veces que asistimos a la iglesia, va transcurriendo el tiempo y se supone que nuestro crecimiento espiritual vaya trascendiendo a no depender de un alimento dado como es la leche que le da la madre al hijo, a un alimento que yo pueda comer, que me pueda abastecer y no necesite de tantos alimentos constantes para fortalecer mi vida. Hay una diferencia entre el alimento líquido, que es la leche, y el alimento sólido. Y es que aquel neonato o aquel infante que depende de la leche, sabemos que cada 3 o 4 horas va a necesitar nuevamente comer, pero aquel que tiene un alimento sólido en su estómago logra estar más tiempo, tiene mayor firmeza para poder soportar el tiempo sin comer. Así Pablo habla que es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual llega un momento dado en que cuando crecemos necesitamos de esa leche, necesitamos que nos enseñen a orar, necesitamos que nos enseñen qué es lo que Jesús nos quiere decir, necesitamos que nos ayuden a cómo poder ayunar. Y ese tiempo, dice la palabra de Dios, que llega un momento en el cual pasa. Y necesitamos movernos desde ese estilo de comida, ese estilo de dependencia espiritual, a movernos a una dependencia espiritual más libre. Sin embargo, yo quiero que usted sepa algo, y es que en esta serie de Como árboles plantados en Dios, hay ciertas características que nos muestran nuestro crecimiento espiritual. Entre ellas está la estatura. La estatura, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros vemos árboles en un bosque o cercano a nuestra casa, una de las cosas que distingue un árbol es su altura. Es lo que diferencia a una flor quizás de un árbol, la estatura. Y fíjense que aquí Pablo nos está diciendo en Efesios que debemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Cuando nosotros tenemos un crecimiento espiritual, nosotros nos movemos a crecer, a llegar a esa imagen de Cristo, a esa imagen de ese varón que fue un varón que practicó la misericordia, que practicó la bondad, que acudía a la necesidad, que no guardaba rencor, que perdonó, que buscaba tratar a los otros con amor y piedad. Esa estatura, ese varón, es el crecimiento a donde nosotros debemos llegar. La otra cualidad es anchura. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 3, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en el amor sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida, toda plenitud de Dios. Esta anchura que nos habla la palabra de Dios es que el árbol no tan solo crece y para alcanzar una estatura, sino que busca ampliar su territorio, busca ampliar su circunferencia. Y muchas veces nosotros en el camino del cristianismo pretendemos simplemente
continuar comiendo la misma bebida. ¿A qué me refiero, hermano? Bueno, que estamos en el círculo de oración y estoy asistiendo al círculo de oración, llevo un año asistiendo, pero no quiero comprometerme mucho. Yo voy, sí, yo me siento, yo escucho, pero es que si me mandan a hacer una oración, yo no estoy preparado. Si me mandan a llevar un salmo, yo no puedo hacer eso. En mi trabajo, cuando escucho que alguien está hablando mal de Dios o que necesito una palabra de Dios, yo no me atrevo porque es que ¿qué van a pensar de mí? Cuando surge una situación difícil, busco resolver mis situaciones por mecanismos humanos y no me hinco o no voy delante de la presencia de Dios a presentarle mi problema. Sí estoy en la iglesia, sí persevero, pero no me quiero comprometer, no quiero expandir el territorio en el que Dios me quiere desarrollar. Y no me quiero expandir quizás por miedo, quizás por el qué dirán. Sin embargo, Dios te dice en esta hora, el crecimiento no es tan solo estar en la tierra. El crecimiento es subir hacia el cielo y expandirte hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia el frente y hacia atrás. Así que, hermano, la anchura tanto como la estatura nos deja saber que un siervo, que un árbol está creciendo fijamente en nosotros. Pero otra de esas cualidades es la permanencia. Dice la primera carta de Juan 2, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. La obediencia es esa permanencia. Muchos de nosotros llevamos tiempo caminando en las cosas del Señor y el Señor nos pide muchas veces que hagamos o que vayamos a ciertos lugares y ciertamente, hermano, cuesta trabajo obedecer la voz de Dios, pero la obediencia es equivalente a la permanencia en Dios. No puede haber crecimiento si no hay obediencia. ¿A obediencia a qué? Hermano, a su voluntad. Es indispensable que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Es indispensable que nosotros vivamos en obediencia a Él, que nosotros cumplamos su palabra, que nosotros cumplamos lo que Él nos pide. Si el Señor nos pide que soltemos algo que nos lleva atando, si el Señor nos pide que dejemos algo que nos atrasa en el caminar, debemos ser obedientes. La palabra de Dios dice que Dios mira por encima del sacrificio la obediencia. Y la obediencia es aquella que nos lleva a alcanzar el propósito de Dios. La obediencia nos lleva a alinearnos al plan de Dios. Sin obediencia no hay santidad, porque aquel que es santo es aquel que es obediente a la voz del Señor. Pero esta última cualidad que debe de tener este árbol que está creciendo en Dios es resistencia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces cuando nosotros estamos en este caminar, nosotros nos hemos dado cuenta que, como dice la palabra de Dios, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. La prueba va a venir, la tentación va a venir a nuestra vida y solamente aquel que la soporta es aquel que resiste, aquel que busca la voluntad de Dios, aquel que lo obedece, aquel que tiene una relación con Él. Así que cuando nosotros, ustedes que tuvieron la oportunidad quizás de ver las imágenes de Puerto Rico cuando vino el huracán María, o usted que vio y presenció el huracán, usted se dio cuenta que cuando pasó ese fenómeno atmosférico, muchos árboles permanecieron, resistieron ese embate. A pesar de que sus hojas se cayeron, a pesar de que sus ramas se partieron, muchos árboles resistieron. Y esos árboles no hicieron nada, simplemente resistir. Cuando Satanás implanta o levanta un ataque para nuestra vida, cuando el enemigo se levanta en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra vida espiritual, en contra de muchas situaciones de nuestra vida, es momento de resistir. Usted tiene que resistir el viento. Un árbol que está planteado firmemente en la tierra es aquel que resiste, que aunque sople el viento, que aunque venga la sequía, que aunque venga el invierno, resiste el embate.
Y nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual debe de llegar al punto en donde nosotros podamos resistir sin caernos. Podamos permanecer sin desviarnos, que nuestro crecimiento sea una constante y no un detente. Hay muchos hermanos que están frondosos, que tienen raíces, que tienen hasta un tronco firmemente, pero cuando usted lo mira de cerca es simplemente un bonsái. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de los bonsái que tienen todas las características parecidas a un árbol, pero cuando uno lo mira de frente, la estatura no llega a ser la ideal, su anchura no llega a ser la ideal, su follaje no llega a ser el ideal, porque han crecido pocos. Y así hay muchos cristianos que tienen poco follaje, tienen poca altura, tienen poca anchura y llevan años sirviéndole al Señor, pero no han permitido que Dios los ensanche, no han permitido que Dios los levante, no han permitido que Dios los ayude a resistir, y simplemente cuando viene un viento fuerte se caen, dejan de ir a la iglesia, dejan de creer, dejan de orar, dejan de ayunar. Bendito y poderoso eres. Rey exaltado, mi alma uno a ti. Te coronamos, te elegimos a ti. Rey soberano, mi alma alzo a ti. Te adoramos, Jesús. Señor, haznos crecer en ti. Haz que nuestra vida sea uniforme en ti, Señor. Tanto lo que tú ves como lo que la gente no ve. Señor, que nuestra intimidad sea la misma, Señor, que nuestra vida pública, Señor. Que nuestra familia pueda creer y ver el testimonio que tú estás levantando en nosotros. Que nuestros compañeros de trabajo puedan escuchar y ver el cristiano que somos. Señor, que podamos atrevernos, Señor, a crecer en ti, a que tú expandas nuestro territorio, Señor. En esta hora, hermano, Dios te dice, ya basta del tiempo en donde solamente orabas cuando la prueba venía. Ya basta del tiempo en donde solamente ayunabas cuando era cuaresma. Ya basta del tiempo en donde no te atrevías a hacer una oración en público. Es tiempo de crecer. Es tiempo de echar raíces. Es tiempo de crear follaje. Es tiempo de expandir tu territorio en Dios. Señor, llévanos a la estatura del varón perfecto. Llévanos a tu imagen, Jesús. Llévanos, Señor, a tus propósitos, a tus caminos. Alíneanos al plan tuyo, Señor Jesús. Alíneanos a tu plan. Conéctanos a tu fuente, Señor. Que podamos, Señor, crecer en ti, Señor. Crecer en ti, Señor Jesús. Permanecer, resistir, Señor.